La Corte Constitucional tumbó la prohibición de deducción de regalías de la reforma tributaria, tema que parece muy complejo, pero que nos conduce a un escenario económico importante para los colombianos. Nos acompaña el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, el doctor Juan Camilo Nariño. Presidente, gracias por estar en Caracol Radio. Gustavo, un saludo, gracias a usted por llamarme. Un saludo para todos. Muchas gracias. En términos muy básicos, ¿qué significa esto para la industria, para las finanzas del Estado? Mire, déjeme, yo lo pongo en términos constitucionales, que es finalmente la decisión que tomó la Corte. Esto lo que corrige, la decisión de la Corte lo que corrige es una profunda inequidad inconstitucional que generaba la reforma tributaria en el sector minero. Y por supuesto también corrige la vulneración de unos principios constitucionales, los principios de justicia, de equidad y de igualdad en materia tributaria. Este es un precedente muy importante en la jurisprudencia tributaria del país. Es decir, esta decisión finalmente lo que hace la Corte con ella es garantizar el orden constitucional en materia tributaria. Déjeme, le pongo eso como en cosas más concretas. El principio de la justicia tributaria, eso lo que hace es referirse a que un tributo, un impuesto, no puede sobrepasar la capacidad contributiva de las personas o de las compañías. Es decir, que no puede ser confiscatorio. Después de casi un año de estudio y de análisis en la Corte, tuvimos más de 2 audiencias donde el gobierno estuvo, nosotros estuvimos explicando esto, quedó claro una cosa, y es que la no deducibilidad de las regalías incrementaba la tasa efectiva de tributación de las compañías mineras, en particular las de carbón, al 142%, en una industria que ya de por sí lo tenía alto, pero no era confiscatorio, lo que lo tiene al 82%. Esto lo incrementaba al 142%, pues por supuesto esta medida de la Corte lo que hace es volver a llevar esto a una racionalidad constitucional. Y esa es un poco como la decisión que tomó la Corte, que es de la mayor importancia para el país y para nosotros. Juan Camilo, buenos días, los saluda Alfonso Espina. Ustedes en el sector minero hicieron una amplia pedagogía en los últimos meses hablando sobre esto que ustedes consideraban, lo acaba de explicar usted, una injusticia contributiva, pero además habían señalado que esto ponía a Colombia fuera de cualquier posibilidad de competencia internacional, pues se convertiría en solo uno de 2 países en el mundo que aplicaría esta no deducibilidad. ¿Recupera con este fallo de la Corte la posibilidad de competir internacionalmente la minería colombiana? Sin duda que ya es otro de los efectos. Cuando se preserva el orden constitucional, pues eso tiene efectos y mensajes muy profundos en materia de inversión, en materia de seguridad, en materia de tranquilidad de las inversiones, que es un poco lo que está hablando. La reforma tributaria, en relación con lo que usted decía, convertía a Colombia en el único país del mundo. Usted mencionó 2. En este tiempo de discusión de la reforma, ese otro país ya corrigió esta también desigualdad. Es decir, Colombia iba a ser el único país en el mundo que no reconocía ese principio contable y ese principio fiscal que sí lo reconocen todos los países, y es que las regalías son deducibles, hacen parte inherente de la actividad y por tanto son un costo. Entonces esto también corrige, por supuesto, esa falta de competitividad que le generaría a la industria una medida como estas. Colombia hubiera estado por fuera del escenario de la inversión minera por cuenta de esta medida aprobada por el Congreso. ¿Qué tanto sufren los ingresos del Estado con esta determinación? Pues mire, yo creo que ese es un debate que tenemos que hacerlo con las cifras. Y déjeme, yo le pongo las cifras. El gobierno pretendía o quería recaudar con esta medida de la no deducibilidad, que hoy es inconstitucional, unos 8 billones de pesos en los próximos 4 años. En específico, el próximo año 3.3 billones de pesos. Pero déjeme, yo le pongo eso en contexto de los aportes que ha hecho la industria. Este año, la industria minera ha aportado en renta y regalías 15.9 billones de pesos. Esos son casi 10.7, 11 billones de pesos adicionales, más que ningún otro gobierno en la historia anterior haya recibido, porque la industria ha aportado alrededor de 5 billones. Este gobierno, en este año, va a recibir 10. Con esta medida va a recibir 8 en 4 años. Este año solo recibió por aportes fiscales y en regalías
10 adicionales. Es decir, esto es una industria que ya hace los aportes a las inversiones sociales, a la inversión social que debe hacer este gobierno, con la cual estamos de acuerdo. Pero ahí están los recursos y ahí está el aporte de esta industria. Por supuesto, los aportes deben ser entre todos. La reforma tributaria también generaba una recarga, un direccionamiento a la industria minero-energética que tampoco es justo en términos pues ya de competitividad en relación con otros sectores. Y fuera de la industria, Juan Camilo, también de lo que se habla acá es de regalías. ¿Esto protege las regalías? Finalmente, ¿a los territorios, a las regiones les seguirá llegando la plata que le corresponde por la extracción minera? Mire, Alfonso, es un tema fundamental. Esta medida de la no deducibilidad de las regalías comprometía el ingreso de las regiones por regalías en el mediano plazo. Cuando usted tiene una medida que incrementa la tasa efectiva de tributación al 142%, desincentiva a ese sector económico. Por tanto, en unos años venideros, esas regiones que hoy reciben las regalías, que hoy son cercanas a el doble de lo que se invertía o se aportaba regalías en los años anteriores, casi 6 billones, pues las iban a dejar de recibir, porque iba a haber menos producción de níquel, menos producción de carbón, menos producción de oro, menos producción de materiales de construcción. Es decir, esto era una medida que comprometía el ingreso futuro de los colombianos por una renta muy particular en estos 2 o 3 próximos años. Estamos hablando sobre la decisión de la Corte Constitucional de prohibir, de tumbar la prohibición en la reforma tributaria de deducir las regalías del impuesto de renta. Lo hicimos con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Juan Camilo, gracias por estar hoy en Caracol. A ustedes, muchas gracias.